Lo pesaron como grano, pero lo valuaron como carne. 37 libras romanas de músculo y hueso, registradas en tablillas de cera junto a inventarios de aceite y vino. La voz del subastador resonaba en el foro, enumerando atributos como un granjero describiría el ganado. Hombros fuertes, sin cicatrices visibles, dientes intactos, edad estimada en 16 años, aunque nadie se había molestado en preguntar. El sol de la mañana se filtraba a través de los toldos del mercado de esclavos, proyectando sombras geométricas sobre rostros que habían aprendido a no mirar a los ojos de los posibles compradores. El aire estaba cargado con el olor de cuerpos sin lavar, aceite de oliva de las tiendas cercanas y el metálico sabor del miedo que ningún incienso podía disimular. Las cadenas tintineaban con cada pequeño movimiento, una percusión de cautiverio que se había convertido en la banda sonora del comercio. Marco Craso Águila estaba de pie con los brazos cruzados, evaluando. El físico del muchacho sugería origen germánico, ancho de pecho, de extremidades largas, con una densidad ósea que prometía resistencia en la arena. El lanista recorrió con los dedos los antebrazos del esclavo, buscando fracturas antiguas, probando la flexibilidad de las articulaciones. No era crueldad, era control de calidad. La puja comenzó en 50 denarios. El precio subió constantemente mientras otros entrenadores reconocían el mismo potencial que Águila había detectado. Un propietario de una escuela de gladiadores Tracia levantó la mano. Un comerciante sirio gesticuló desde el fondo. Pero Águila tenía bolsillos más profundos y una visión más clara. No veía solo músculo y hueso, sino meses de entretenimiento rentable, multitudes rugiendo su aprobación, monedas fluyendo a sus arcas. A los 120 denarios el martillo cayó. La transacción se completó antes de que el eco se desvaneciera. Un escriba anotó, un esclavo varón, origen germánico, propiedad de Marco Craso Águila, para ser entrenado en combate en la arena. La tinta se secó rápidamente bajo el calor romano. Al muchacho, al que no se le permitiría un nombre hasta que lo ganara con sangre, lo llevaron a un rincón donde se realizaban las marcas. El hierro brillaba anaranjado, portando el sello de la escuela de gladiadores de Águila. La carne chisporroteó, y el olor a piel quemada se mezcló con los demás aromas de la mañana. No gritó. Tal vez entendió que el silencio era la primera lección de supervivencia. Le colocaron grilletes en los tobillos, conectados por una cadena lo suficientemente larga para caminar, pero demasiado corta para correr. El metal estaba pulido por la piel de los anteriores portadores, un legado de cautiverio pasado de un par de extremidades al siguiente. Mientras lo llevaban del foro hacia la escuela de gladiadores que lo transformaría, el mercado continuó con sus negocios. Otros cuerpos fueron examinados, valuados, vendidos. La maquinaria del comercio humano no requería pausas por tragedias individuales. Dale like a este video si quieres ver cómo los sistemas convierten a las personas en productos. Suscríbete para entender cómo la crueldad se vuelve rutinaria. Lo llamaron entrenamiento. Era preparación para la eliminación de la elección. Al muchacho que costó 120 denarios le asignaron el espacio para dormir número 47 en un dormitorio que apestaba a cuerpo sin lavar y sudor de miedo. La marca en su hombro aún supuraba un líquido claro que manchaba la túnica de lana áspera que le habían dado. Aprendió que el dolor era moneda allí. Cuanto más pudieras soportar sin gritar, más respeto ganabas de hombres que habían sido rotos y reconstruidos según las especificaciones romanas. La escuela de gladiadores ocupaba 3 acres fuera de las murallas de Roma, rodeada por barreras de piedra de 15 pies de altura. Dentro, el patio estaba dividido en secciones: entrenamiento con armas, acondicionamiento físico, tratamiento médico y dormitorios que albergaban a 200 hombres en espacios diseñados para la mitad. Las paredes estaban manchadas de sudor, sangre y tiempo que había presenciado innumerables transformaciones de humano a intérprete. El amanecer traía el sonido de espadas de madera golpeando escudos, los gruñidos de hombres empujando sus cuerpos más allá de los límites naturales y una corriente constante de órdenes gritadas en latín, griego y germánico roto. El muchacho aprendió rápidamente que no se requería comprensión, solo respuesta. Cuando los entrenadores señalaban, él se movía. Cuando gesticulaban, él imitaba. El lenguaje se volvía innecesario cuando cada estímulo exigía la misma reacción. Cumplimiento inmediato. Su dieta estaba calculada con precisión matemática: gachas de cebada para carbohidratos, frijoles secos para proteínas, aceite de oliva para grasas y vino mezclado con agua para hidratación. Las porciones estaban medidas para construir músculos sin exceso, para crear fuerza sin pensamiento independiente.
El hambre era un compañero constante, pero nunca lo suficientemente severo como para debilitar el rendimiento. Los entrenadores habían aprendido que un hombre que lucha por comida pelea más fuerte que uno que lucha por libertad. La jerarquía entre los esclavos era artificial pero absoluta. Aquellos que habían sobrevivido múltiples apariciones en la arena llevaban brazaletes de cuero que marcaban su estatus. Los recién llegados aprendían a deferir, a buscar aprobación, a competir por los más pequeños reconocimientos de sus superiores. El muchacho descubrió que los gladiadores veteranos eran más brutales en su disciplina que los propios entrenadores romanos. La crueldad, cuando se distribuía a través de los rangos, se volvía autosostenible. El acondicionamiento físico consumía 6 horas diarias. Las manos del muchacho, suaves por la vida que había conocido antes, desarrollaron callos que se rompían y sangraban antes de endurecerse en crestas permanentes. Sus hombros se ensancharon al levantar pesos de piedra. Sus piernas se engrosaron por los interminables ejercicios de posturas de combate. Cada cambio en su cuerpo era registrado por los entrenadores, quienes ajustaban su régimen con la precisión de ingenieros construyendo una máquina de asedio. El gladius se convirtió en una extensión de su brazo a través de una repetición que rayaba en el ritual. 10.000 embestidas contra objetivos de paja, 10.000 bloqueos con el escudo de madera, 10.000 ejercicios de pasos en la arena, que se volvía resbaladiza con sudor, y a veces sangre cuando ocurrían accidentes de entrenamiento. La espada no era un arma en su mano, era una herramienta para la cual su mano había sido rediseñada para operar. El sueño venía en intervalos de 4 horas en colchones de paja que apestaban a ocupantes anteriores. Los sueños, cuando llegaban, eran recuerdos fragmentados de una vida que se sentía cada vez más distante e irreal. El muchacho comenzó a olvidar el sonido de la voz de su madre, el olor de su aldea, la sensación de tomar decisiones sobre cómo pasar su tiempo. La memoria se convirtió en un lujo que el horario no permitía. Después de 3 meses, podía matar a un hombre de 6 maneras diferentes con una espada, incapacitar a un oponente con las manos desnudas y soportar un dolor que antes lo habría hecho llorar. Pero el cambio más profundo era invisible. Ya no se preguntaba si escaparía. Ya no imaginaba una vida diferente. Su mundo se había reducido a las dimensiones de la escuela, su futuro al entrenamiento del día siguiente, su identidad a la aprobación o desaprobación de sus amos. El muchacho había sido reemplazado por algo más útil. El acondicionamiento estaba completo. 3 meses después de que el hierro candente lo marcara como propiedad, el muchacho que había olvidado su nombre de nacimiento aprendió a llamar a su dueño padre y a sus compañeros esclavos hermanos. El lenguaje de la familia se convirtió en el lenguaje de la propiedad. El acento germánico del muchacho se desvaneció bajo el peso de las órdenes latinas gritadas diariamente desde el amanecer hasta el anochecer. Sus hombros se ensancharon al levantar pesos de piedra. Sus manos, alguna vez lo suficientemente suaves para pertenecer al hijo de un granjero, ahora tenían crestas permanentes de callos que se rompían y sangraban antes de endurecerse en un agarre de guerrero. Pero el cambio más profundo era invisible. Ya no se preguntaba si escaparía. Marco Craso Águila presidía las cenas como un patriarca bendiciendo a su hogar. Caminaba entre las largas mesas donde los gladiadores se sentaban en orden jerárquico, deteniéndose para apretar hombros, ofrecer palabras de aliento y distribuir pequeñas recompensas, una porción extra de carne, una copa de vino sin mezclar, una exención de entrenamiento al amanecer. Su voz transmitía un calor genuino cuando elogiaba mejoras, una decepción auténtica cuando el rendimiento fallaba. El muchacho, ahora llamado Ferox por su intensidad en los ejercicios con armas, se encontraba anhelando estos momentos de reconocimiento. Cuando Águila se detenía a su lado para comentar favorablemente sobre su manejo del escudo, una calidez se extendía por su pecho que no tenía nada que ver con el vino. Cuando pasaban días sin reconocimiento, se esforzaba más en el entrenamiento, buscando el retorno de esa aprobación como un hombre sediento busca agua. Los gladiadores veteranos habían aprendido a navegar esta estructura familiar artificial con una comprensión sofisticada. Sabían qué exhibiciones emocionales ganaban favor, qué muestras de lealtad eran recompensadas, qué demostraciones de hermandad solidificaban su posición. Bruto, un galo que había sobrevivido a 18 combates en la arena, tomó a Ferox bajo su protección en un gesto que parecía generoso, pero que servía para establecer su propio estatus como hermano mayor digno de respeto. La competencia por la atención paterna era feroz pero oculta bajo exhibiciones de solidaridad fraternal. Los gladiadores celebraban las victorias de los demás mientras calculaban internamente cómo el éxito de otro podría disminuir su propia posición,
Compartían comida mientras acaparaban pequeñas ventajas, ofrecían consuelo mientras medían debilidades para explotarlas en el futuro. Amor y manipulación se volvieron indistinguibles. Águila fomentaba los apegos románticos entre los gladiadores y las esclavas que cocinaban, limpiaban y proporcionaban servicios sexuales dentro de la escuela. Estas relaciones creaban lazos adicionales con lo familiar, más razones para permanecer leales, más vulnerabilidades para explotar si la rebelión alguna vez cruzaba por sus mentes. Ferox se sentía atraído por una chica germánica llamada Plata, cuya presencia hacía que las paredes de piedra se sintieran un poco menos como una prisión. Ninguno de los dos entendía que su afecto era tan calculado como su dieta. La escuela celebraba los festivales religiosos con entusiasmo genuino. Durante las Saturnales, el orden social se invertía temporalmente. Los esclavos servían comida a los gladiadores, los entrenadores atendían a sus pupilos, incluso Águila realizaba tareas menores. Estos momentos de inversión de roles creaban la ilusión de elección y dignidad, mientras reforzaban la jerarquía normal. Cuando el festival terminaba y el orden natural se reanudaba, el contraste hacía que sus posiciones habituales parecieran un regalo en lugar de una imposición. La atención médica era abundante y sofisticada. El médico de la escuela, un griego llamado Galeno, trataba las heridas con técnicas que habrían impresionado a los médicos de la ciudad. Los huesos rotos se fijaban con precisión. Las heridas se suturaban con hilo de seda. Las infecciones se trataban con medicamentos importados. Esta atención no era bondad. Los gladiadores dañados eran malas inversiones, pero el cuidado se sentía como amor para hombres que nunca habían conocido tal tratamiento. Las cenas familiares incluían narraciones donde los gladiadores veteranos relataban sus triunfos en la arena. Estas historias transformaban momentos de terror y brutalidad en narrativas de valentía y habilidad. Los gladiadores jóvenes absorbían estas historias, aprendiendo a replantear su sufrimiento futuro como gloria potencial. La propaganda era más efectiva porque venía de los hermanos en lugar de los amos. Cuando los gladiadores morían en entrenamiento o en la arena, los funerales eran asuntos elaborados. Águila hablaba de su valentía, su dedicación a la familia, su honor en el servicio. Las lágrimas eran genuinas, el dolor auténtico, pero las ceremonias también servían para consagrar la muerte como la máxima expresión de lealtad, haciendo que el martirio pareciera hermoso en lugar de trágico. Ferox descubrió que moriría para proteger esta familia que había sido construida para asegurar su muerte. Los lazos parecían reales porque las emociones eran auténticas, incluso si la estructura era artificial. Amaba a su padre que lo había comprado, a sus hermanos que competían con él, a su mujer que pertenecía al mismo amo. El amor se había convertido en la cadena más fuerte de todas. 6 meses después de su compra, el muchacho que ahora respondía al nombre de Ferox estaba en el área de espera bajo el Coliseo, sintiendo el hambre de la multitud vibrar a través de las paredes de piedra de 15 pies de grosor. Su gladius, la misma espada con la que había practicado 10,000 veces contra objetivos de paja, se sentía diferente ahora que probaría sangre humana en lugar de fibra vegetal. Plata, la chica germánica, había trenzado una cuerda de cuero alrededor de su muñeca esa mañana, un gesto de afecto que sentía como una bendición y una maldición al mismo tiempo. Ella pertenecía al mismo amo. Vivía en el mismo recinto, existía dentro del mismo sistema que había fabricado su amor, con la misma eficiencia con la que había fabricado sus habilidades para matar. Su oponente era un tracio llamado Demetrio, 3 años mayor y experimentado con 5 apariciones previas en la arena. Habían compartido comidas en la escuela de gladiadores, practicado juntos en el patio, incluso reído con los mismos chistes subidos de tono contados por los luchadores veteranos. Ahora se enfrentaban a través de 20 pies de arena, armados con las herramientas de la destrucción mutua. El editor de los juegos, un político buscando el favor popular, levantó su tela blanca. La multitud guardó silencio con una anticipación casi sexual en su intensidad. Ferox podía escuchar su propio latido, el susurro de la arena bajo sus pies, el cuero crujiendo mientras Demetrio ajustaba su agarre en su sica curva. El tiempo se movía como miel en invierno. La tela cayó. Demetrio se movió primero, su espada curva buscando el espacio entre el escudo y la armadura en el costado de Ferox. El entrenamiento tomó el control. El escudo de Ferox desvió el golpe mientras su gladius se lanzaba hacia las costillas expuestas del tracio. El acero resonó contra el acero. La multitud liberó su aliento contenido en un suspiro colectivo de satisfacción.
Giraron uno alrededor del otro bajo el sol de la tarde, buscando ventaja, probando defensas, aprendiendo el ritmo de los movimientos de su pareja. No era el agitar salvaje de hombres desesperados, sino el baile calculado de profesionales que entendían su oficio. Cada corte se colocaba con precisión. Cada bloqueo se sincronizaba con el latido. Cada finta estaba diseñada para crear la apertura que pondría fin a la actuación. Demetrio tropezó. Ya fuera por fatiga o estrategia, Ferox nunca lo supo. El escudo del Tracio bajó 6 pulgadas, exponiendo el hueco de su garganta por menos de un segundo. El gladius de Ferox se movió sin pensamiento consciente, deslizándose entre las clavículas, cortando arterias, encontrando el espacio donde residía la vida. La sangre roció la arena en chorros arteriales que pintaron patrones geométricos. Los ojos de Demetrio se abrieron con sorpresa más que con dolor, como si no pudiera creer que este fuera el momento de transición de intérprete a sacrificio. Intentó hablar, pero solo salió sangre de su boca, llevando palabras que nunca se completarían. La multitud estalló en una aprobación tan atronadora que Ferox la sintió en su pecho como un golpe físico. Estaban de pie, con los brazos levantados, las voces unánimes en su aprecio por su habilidad. El sonido era embriagador, más poderoso que el vino, más adictivo que el opio que los gladiadores a veces usaban para controlar el dolor. Por primera vez, desde su captura, Ferox sintió el amor de la multitud bañarlo como una marea cálida. Demetrio colapsó en la arena que bebía su sangre con la indiferencia de la tierra absorbiendo la lluvia. Su cuerpo se estremeció una vez, 2 veces, luego quedó inmóvil. El Tracio que le había enseñado a Ferox cómo afilar su espada, que había compartido su porción de carne durante una enfermedad, que había hablado tiernamente de una hermana en la lejana Tracia, se convirtió en carne enfriándose bajo el sol romano. El editor gesticuló su aprobación. Los asistentes vestidos como Caronte entraron para recuperar el cuerpo, arrastrándolo hacia la puerta de la muerte, mientras la atención de la multitud ya se había desplazado a la siguiente pareja. Ferox levantó su gladius ensangrentado hacia el palco imperial, donde la emperatriz estaba sentada en seda púrpura. El gesto era automático, aprendido a través de innumerables horas de entrenamiento, pero la emoción detrás de él era genuina. Sentía gratitud hacia el sistema que le había dado este momento de trascendencia, este sabor de lo que significaba ser más que un esclavo. Caminando de regreso por la puerta de la vida, aún escuchando los ecos de la aclamación, Ferox entendió que había cruzado un umbral más significativo que el que separa la arena del área de espera. Se había convertido en alguien que podía quitar una vida humana y sentirse elevado en lugar de disminuido por el acto. La aprobación de la multitud había transformado el asesinato en logro, la brutalidad en arte. Esa noche, mientras limpiaba su equipo en la escuela de gladiadores, Ferox se dio cuenta de que esperaba con ansia su próxima actuación. 2 años después de su primera muerte, 18 meses después de su 10ª, los vendedores fuera del Coliseo comenzaron a vender lámparas de aceite con la imagen de Ferox. La cerámica lo mostraba en el momento del triunfo, con el gladius levantado, el pie plantado en el pecho de un oponente derrotado, cuyo rostro se había dejado deliberadamente vago para que la lámpara pudiera conmemorar cualquiera de sus asesinatos. Los niños en Roma jugaban con figuritas de madera talladas a su semejanza, recreando batallas que habían dejado hombres reales muertos en arena que brillaba con polvo de oro. Las cicatrices que ahora mapeaban su torso contaban historias que todos los ciudadanos conocían de memoria. La línea fruncida en sus costillas por el 300 ataque desesperado de un tracio en su tercer combate. El tejido pálido en su hombro donde el hacha de un germano había mordido profundamente en su 7º. Cada marca era un capítulo en una biografía escrita en dolor que se había transformado en entretenimiento más valioso que la carne que lo soportaba. La transformación había sido gradual pero absoluta. Cada victoria traía refinamientos a su imagen pública que lo alejaban más del chico germánico que había sido vendido en el foro. Un artista profesional pintó su retrato en la pared de una taberna popular, añadiendo cicatrices que no poseía y músculos más heroicos que lo que la anatomía permitía. Los poetas compusieron versos celebrando su valentía que no se parecían en nada a la brutalidad calculada requerida para la supervivencia en la arena. Mujeres de familias senatoriales enviaban regalos a su celda, prendas de seda, botellas de perfume caro, poemas escritos de su propia mano expresando admiración por su destreza. Estas ofrendas se exhibían públicamente, marcándolo como un objeto de deseo para los ciudadanos más elevados del imperio. La ironía de que estas mismas mujeres nunca reconocerían su existencia fuera del contexto de la arena
se perdía en la intoxicación de su atención. Marco Craso Águila descubrió que la fama de Ferox era más valiosa que su habilidad para pelear. Los romanos ricos pagaban precios premium para asistir a exhibiciones privadas, donde Ferox demostraba técnicas de combate contra criminales condenados. Estas actuaciones íntimas permitían a la élite examinar de cerca al gladiador célebre, tocar las cicatrices que marcaban su cuerpo, sentir un contacto vicario con el peligro controlado. La multitud había aprendido sus preferencias y anticipaba sus movimientos característicos. Cuando entraba en la arena, 50.000 voces coreaban su nombre al unísono, un sonido que parecía elevarlo por encima de la arena, por encima de las paredes de piedra, por encima de sus circunstancias. En esos momentos, rodeado de una adoración que parecía adoración, era imposible recordar que amor y encarcelamiento no eran mutuamente excluyentes. Su celda fue reubicada en una sección privada de la escuela de gladiadores, amueblada con una cama real, decorada con los regalos de admiradores, equipada con lujos que lo elevaban por encima de sus compañeros esclavos. La comodidad era genuina, pero también servía para separarlo de posibles aliados, para hacerlo cómplice de su propio cautiverio a través de privilegios que se perderían si resistía el sistema. Los gladiadores más jóvenes buscaban su guía con la reverencia normalmente reservada para figuras religiosas. Estudiaban sus técnicas, imitaban sus gestos, competían por el más mínimo reconocimiento del hombre, cuyo éxito probaba que la elevación dentro del sistema era posible. Ferox se encontraba dispensando sabiduría sobre combate, supervivencia y manejo de la psicología de la multitud, como si estas habilidades fueran nobles en lugar de necesarias. Las apuestas en sus combates se volvieron tan populares que los corredores de apuestas contrataron matemáticos para calcular probabilidades basadas en el estilo de lucha de su oponente, su condición física y su estado psicológico. El cuerpo de Ferox se convirtió en la base de un sistema económico complejo que empleaba a cientos de personas: corredores de apuestas, calculadores de probabilidades, corredores de información que vendían detalles sobre su entrenamiento a apostadores interesados. Su muerte colapsaría múltiples negocios. El propio emperador solicitó una audiencia privada durante la cual Ferox fue elogiado por traer honor al imperio a través de su habilidad y dedicación. La conversación duró menos de 10 minutos, pero ser reconocido por la autoridad suprema del mundo conocido creó una sensación de validación que iba más allá de la razón. Había sido visto, reconocido, elevado a la atención imperial. El esclavo que había sido marcado como ganado ahora se regocijaba en la aprobación de un dios. Los comerciantes en todo el imperio usaban su imagen para vender productos que no tenían nada que ver con el combate de gladiadores. Los vendedores de vino afirmaban que su cosecha daba a los hombres la fuerza de Ferox. Los herreros anunciaban espadas forjadas al estilo preferido por el gran gladiador. Los dueños de burdeles nombraban a sus esclavos más atractivos con su nombre. Su identidad había sido empaquetada y distribuida como un bien más valioso que su persona real. La fama que parecía libertad era en realidad la forma más sofisticada de cautiverio jamás ideada. Cada grito de la multitud era otro eslabón en cadenas hechas de adoración. Cada regalo de un admirador era otra razón para permanecer agradecido por sus circunstancias. Cada poema escrito en su honor era otra capa de falsa identidad que enterraba al chico que alguna vez tuvo un nombre diferente en un mundo diferente. Ferox entendió con la claridad que solo llega en las horas oscuras antes del amanecer, que su celebridad había hecho imposible la fuga. No podía huir de Roma porque su rostro estaba tallado en mármol por toda la ciudad. No podía mezclarse con las multitudes porque sus cicatrices contaban historias que todos los ciudadanos conocían de memoria. No podía desaparecer porque su ausencia sería notada por miles de personas que creían amarlo. Era el esclavo más famoso del imperio y, por lo tanto, el hombre más perfectamente encarcelado que jamás había existido. 6 años después de que el subastador lo declarara vendido, 43 apariciones en la arena después de su primera muerte, el daño acumulado estaba alcanzando su conclusión matemática. La rodilla izquierda de Ferox, destrozada por un golpe de masa en su 28º combate y nunca sanada adecuadamente, enviaba relámpagos de dolor por su pierna cada vez que pivotaba. Su brazo de espada, debilitado por tendones cortados y recocidos en su 35ª victoria, temblaba de fatiga tras un combate prolongado. La multitud que lo había amado desde su espectacular debut contra Demetrio, el tracio percibía la debilidad con la intuición de criaturas criadas para observar la muerte. Sus voces cambiaban de tono, volviéndose más agudas, más urgentes,
mientras 50.000 personas se inclinaban hacia adelante para observar las primeras señales de que su entretenimiento se acercaba a su clímax. El corte en su muslo fue más profundo de lo previsto, pero Kush, el gladiador nubio que lo enfrentaba, había aprendido a leer la debilidad como Ferox había aprendido alguna vez a leer el espacio entre el escudo y la armadura. Las manchas oscuras se extendían por el lino blanco que había sido envuelto alrededor de heridas de combates anteriores, recuerdos de hombres que habían intentado matarlo y habían fallado hasta este momento cuando el fracaso ya no era una opción. Ferox había sobrevivido a 43 apariciones en la arena a lo largo de 6 años. Su cuerpo era un mapa de daño acumulado. Huesos que habían sido rotos y reensamblados, músculos que habían sido desgarrados y recosidos, cicatrices que formaban patrones tan complejos como decoraciones militares. Cada marca representaba un momento en que había elegido la supervivencia sobre la rendición, cuando había arrancado la victoria de los brazos de la derrota. Pero la acumulación estaba alcanzando su conclusión matemática. El editor de los juegos, un cónsul que buscaba conmemorar la mayoría de edad de su hijo, había pagado sumas extraordinarias para asegurar que este combate fuera recordado. La arena había sido mezclada con polvo de oro que captaba la luz de la tarde. Músicos estacionados alrededor de la arena proporcionaban acompañamiento orquestal al combate. Lloronas profesionales esperaban entre bastidores para interpretar canciones fúnebres elaboradas y el favorito de la multitud caía. Kush golpeó de nuevo, su espada curva abriendo otra línea en el brazo de espada de Ferox. La sangre corría por el mango del gladius, haciendo que su agarre fuera incierto. El rugido de la multitud se intensificó, no con alegría, sino con la emoción compleja de espectadores observando cómo su inversión enfrentaba la destrucción. Lo amaban, pero amaban más el drama de su posible muerte. La herida no era fatal, pero era decisiva. Los ataques de Ferox se volvieron defensivos. Su juego de pies, alguna vez preciso como el de un bailarín, se volvió torpe. El gladius que había sido una extensión de su voluntad se convirtió en una carga que apenas podía levantar. Kush presionó su ventaja con cortesía profesional, entregando cortes diseñados para debilitar en lugar de matar, extendiendo la actuación hasta que la audiencia alcanzara el máximo compromiso. Cuando Ferox finalmente cayó, fue con la gracia que 6 años de entrenamiento habían inculcado. Rodó para absorber el impacto, mantuvo su escudo levantado incluso cuando su rodilla tocó la arena. Mantuvo la dignidad que sus admiradores esperaban incluso en la derrota. La multitud guardó silencio, no el silencio expectante antes del clímax, sino el silencio reverente que acompaña los momentos sagrados. Kush se alzó sobre él, con la espada levantada, esperando la señal que determinaría si la misericordia o la muerte concluiría la actuación. El editor se levantó de su asiento, consultando la voluntad de la multitud a través de gestos que habían sido refinados a lo largo de siglos de tales momentos. Los pulgares se extendieron, algunos hacia arriba, otros hacia abajo, creando una democracia visual de la muerte. El cálculo era complejo. La fama de Ferox lo hacía valioso vivo, pero sus lesiones acumuladas sugerían que su vida útil estaba terminando. Su derrota este día había sido lo suficientemente decisiva como para satisfacer el honor, pero lo suficientemente cercana como para mantener la dignidad. La sed de sangre de la multitud estaba despierta, pero aún no satisfecha. La matemática del entretenimiento exigía resolución. El pulgar del editor se volvió hacia abajo. La espada de Kush encontró el espacio entre el cuello y el hombro con la precisión de un cirujano. El corte fue limpio, profundo, diseñado para terminar con la conciencia antes de que el dolor pudiera registrarse. La sangre de Ferox se derramó en la arena que había absorbido la vida de 10.000 hombres antes que él. Cada muerte tan cuidadosamente orquestada como la suya. La multitud estalló en una apreciación que era simultáneamente luto y celebración. Habían presenciado arte, la conclusión perfecta de una carrera que había proporcionado años de entretenimiento confiable. Los músicos comenzaron las canciones fúnebres que transformaban la brutalidad en belleza, que daban significado a lo sinsentido, que hacían que el asesinato pareciera un sacrificio. Los asistentes vestidos como Mercurio entraron para verificar la completitud de la muerte, pinchando el cuerpo con varillas de hierro, calentadas, para asegurar que no hubiera engaño. Otros, disfrazados de Caronte, se prepararon para transportar el cadáver a cualquier procesamiento que esperara más allá de la puerta de la muerte. Los elementos teatrales continuaban incluso después de que la conciencia había terminado. El cuerpo que había sido Ferox fue arrastrado a través de la arena que brillaba con polvo de oro.
dejando un rastro oscuro que captaba la luz como la cola de un cometa. La multitud observó hasta que la puerta se cerró. Luego volvió su atención a la siguiente pareja. La próxima posibilidad de violencia trascendente. La próxima oportunidad de presenciar la transformación a través de la muerte. En las áreas de espera bajo la arena, los gladiadores que habían conocido a Ferox limpiaban sus armas y se preparaban para sus propias actuaciones. Su muerte era un recordatorio de su destino, pero también prueba de que la fama, la habilidad y la aprobación de la multitud podían sostener a un hombre durante años antes de que la matemática de la mortalidad reclamara su debido. El espectáculo continuó sin pausa. La máquina requería actuaciones frescas, nuevos héroes, finales diferentes para la misma historia eterna. Ferox había jugado su papel con excelencia profesional, pero el sistema lo sobrevivió y sobreviviría a todos sus sucesores. Su muerte había sido un entretenimiento perfecto. El cuerpo que había costado a Marco Craso Águila 120 denarios 6 años antes fue procesado con una eficiencia que habría impresionado a los intendentes militares. El chico que alguna vez tuvo un nombre diferente en un mundo diferente se había convertido en 180 libras de mercancía valiosa en un imperio que no desperdiciaba nada, especialmente nada que hubiera atraído multitudes y generado ingresos durante la vida. La sangre que había llevado su conciencia durante 22 años fue recolectada en recipientes de bronce mientras aún estaba tibia por el flujo arterial. Plata, la chica germánica que había trenzado cuerdas de cuero alrededor de sus muñecas antes de cada combate, fue asignada para lavar los recipientes después de que los médicos habían vendido el contenido a epilépticos que creían que consumir la vitalidad de un gladiador podía curar su dolencia. Sus lágrimas se mezclaron con el agua que corría roja por los canales de drenaje, pero el sistema no tenía mecanismo para procesar el duelo. La sangre, aún tibia por el flujo arterial, fue recolectada en recipientes de bronce y vendida a epilépticos que creían que consumir la vitalidad de un gladiador podía curar su dolencia. Los médicos recomendaban el tratamiento con rostros serios, prescribiendo dosis medidas por dracmas, cobrando tarifas que reflejaban la potencia percibida de la sangre derramada en circunstancias heroicas. El líquido que había llevado la conciencia de Ferox se convirtió en medicina para extraños que nunca aprendieron su nombre. Su carne fue descuartizada por profesionales que entendían la anatomía con tanta precisión como cualquier cirujano. Ciertos cortes se reservaban para el consumo ritual. Los senadores pagaban precios premium por filetes de gladiador servidos en cenas, creyendo que la carne llevaba coraje que podía ser absorbido a través de la digestión. El músculo que había manejado espada y escudo se convirtió en una delicia para paladares lo suficientemente sofisticados como para saborear la valentía. Los huesos fueron procesados a través de molinos que los reducían a polvo fino como harina. Los boticarios mezclaban harina de hueso de gladiador con miel para crear ungüentos supuestamente capaces de curar heridas, restaurar la virilidad, extender la vida. El calcio que había sostenido 6 años de combate en la arena se transformó en remedios populares vendidos en ánforas marcadas con símbolos que prometían fuerza y resistencia. Su piel fue tratada con productos químicos que preservaban sus cicatrices, luego vendida a coleccionistas que exhibían tiras de piel de gladiador como trofeos. La sección más grande, que llevaba la herida que lo había matado, fue comprada por un comerciante rico que la montó en su atrio junto a otras curiosidades de los confines del imperio. Los visitantes podían tocar el tejido cicatricial y reclamar una conexión con el coraje legendario. La escuela de gladiadores celebró una ceremonia fúnebre que transformó la muerte de Ferox en inspiración para los luchadores sobrevivientes. Marco Craso Águila pronunció un elogio que alababa la dedicación, la habilidad y el honor, mientras evitaba cuidadosamente cualquier sugerencia de que el sistema mismo tuviera responsabilidad por la pérdida. El discurso se convirtió en una plantilla para futuros memoriales, refinada a través de la repetición hasta que cada muerte de gladiador pudiera ser enmarcada como un sacrificio noble. En meses, los artistas callejeros en Roma estaban recreando las famosas batallas de Ferox con un estilo teatral que no se parecía en nada a la brutalidad calculada del combate real. Los niños jugaban juegos donde competían por retratar al héroe, discutiendo sobre quién podía imitar más fielmente sus movimientos característicos. Las actuaciones se volvían más elaboradas con cada narración, añadiendo elementos de magia e intervención divina que elevaban el sufrimiento humano a un estatus mitológico. Los poetas compusieron versos épicos que colocaban a Ferox entre héroes legendarios que nunca habían existido. Sus orígenes germánicos fueron romantizados en un linaje noble.
Su esclavitud fue replanteada como un servicio voluntario a la gloria romana. Sus muertes de otros gladiadores se convirtieron en liberaciones misericordiosas otorgadas a oponentes indignos. El chico que había sido pesado como grano se convirtió en un semidios a través de la revisión literaria. Los artistas tallaron su imagen en monumentos públicos, pero el rostro que esculpieron no se parecía en nada a los rasgos reales que habían sido destruidos por años de combate. El férox de mármol era idealizado, perfeccionado, transformado en símbolo en lugar de memorial. Los ciudadanos que habían aplaudido su muerte pasaban junto a estatuas que conmemoraban a una persona que nunca había existido, honrando la ficción mientras olvidaban el hecho. Los registros oficiales de la Escuela de Gladiadores fueron editados para realzar la leyenda. Los escribas añadieron victorias que nunca ocurrieron. Describieron técnicas que desafiaban la física. Atribuyeron sabiduría que reflejaba la imaginación literaria en lugar de la experiencia en el campo de batalla. Los futuros historiadores escribirían sobre Ferox basándose en estos documentos falsificados, asegurando que incluso los relatos académicos perpetuaran la mitología. Su antigua celda fue convertida en un santuario donde los visitantes podían comprar aceites benditos, amuletos protectores y armas en miniatura supuestamente modeladas según su equipo personal. El espacio donde había luchado con la duda, el dolor y la erosión gradual de su identidad se convirtió en una atracción turística que generaba ingresos para la escuela que había orquestado su destrucción. Décadas después, cuando nuevas generaciones de gladiadores alcanzaron prominencia, sus logros se medían contra el legado fabricado de Ferox. Competían no solo con oponentes vivos, sino con estándares fantasmales que habían sido inflados más allá de la posibilidad humana. El mito se convirtió en una carga más pesada que la realidad misma. La transformación más profunda fue el borrado gradual de la responsabilidad del sistema por su muerte. La memoria cultural preservó su valentía mientras olvidaba su cautiverio. Celebró su habilidad mientras ignoraba su esclavitud. Honró su leyenda mientras borraba la maquinaria que había consumido su vida. Se convirtió en un ejemplo de las virtudes romanas en lugar de una víctima de la crueldad romana. El chico que había sido comprado por 120 denarios, que había aprendido a matar por la aprobación de la multitud, que había descubierto que la fama era la forma más sofisticada de encarcelamiento, desapareció por completo. En su lugar, se alzó una leyenda que sirvió al sistema más eficazmente que el hombre vivo jamás lo había hecho. Incluso en la muerte, permaneció como propiedad del imperio que lo había consumido. 3 días después de que el chico de Germania hubiera sangrado en la arena mezclada con polvo de oro, los traficantes de esclavos regresaron al foro con nuevo inventario. Las ganancias de la carrera de Ferox, ventas de entradas, porcentajes de apuestas, derechos de comercialización y la subasta final de sus partes del cuerpo, habían financiado la compra de 12 nuevos esclavos a precios que reflejaban la inflación en el mercado de gladiadores. Cada chico sería sometido a los mismos protocolos de acondicionamiento que habían transformado al hijo de un granjero germánico en un intérprete romano. Las mismas técnicas psicológicas que habían fabricado lealtad a partir del cautiverio. La misma eliminación sistemática de la elección que había demostrado ser confiable a lo largo de décadas de operación. Marco Craso Águila caminaba entre las ofertas con ojos expertos, buscando los atributos físicos que habían hecho que su inversión anterior fuera rentable. Hombros anchos, estructura ósea densa, el tipo de reflejos que sugerían potencial de supervivencia, una edad lo suficientemente joven para un entrenamiento prolongado, lo suficientemente mayor para una utilidad inmediata. Los criterios no habían cambiado porque la anatomía humana permanecía constante a través de las generaciones. Los patrones de puja seguían ritmos familiares. Otros lanistas reconocían las mismas cualidades que Águila valoraba, elevando los precios a través de la competencia que beneficiaba a los vendedores mientras trataba a los compradores como unidades económicas. Un chico galo que se parecía al joven Ferox fue vendido por 130 denarios, ajustado por la inflación según el modelo probado del gladiador muerto. El mercado había aprendido de sus éxitos. En la escuela de gladiadores, los recién llegados se sometían a los mismos protocolos de acondicionamiento que habían transformado al esclavo germánico en un intérprete de la arena. Entrenamiento físico diseñado para construir grupos musculares específicos, regímenes nutricionales calculados para optimizar el rendimiento, técnicas psicológicas refinadas a través de décadas de convertir humanos en intérpretes dispuestos a morir
por la aprobación de la multitud. Los métodos no requerían modificaciones porque habían demostrado una efectividad confiable. La jerarquía entre los gladiadores absorbía a los recién llegados a través de mecanismos establecidos. Los veteranos que habían aprendido brutalidad de Ferox ahora enseñaban esas mismas lecciones a los nuevos esclavos, transmitiendo técnicas para la supervivencia y estrategias para ganar aprobación. La crueldad se distribuía a través de los rangos automáticamente, sin requerir supervisión de los entrenadores romanos, quienes podían enfocarse en otros aspectos de la operación. En la arena, las multitudes daban la bienvenida a los nuevos intérpretes con el mismo entusiasmo que alguna vez habían reservado para Ferox. El valor del entretenimiento no dependía de personalidades individuales, sino de la producción sistemática de habilidades de combate, tensión dramática y muerte cuidadosamente orquestada. Los nombres cambiaban, los rostros variaban, pero el producto central permanecía constante a través de las temporadas y los años. Los niños en todo el imperio continuaban jugando juegos de gladiadores, pero sus recreaciones ahora presentaban a los luchadores actuales en lugar del legendario Ferox. La memoria cultural resultó ser más corta que la capacidad del sistema para autorrenovarse. Nuevos héroes emergían para capturar la imaginación previamente dedicada al campeón muerto, asegurando una inversión pública continua en el entretenimiento de la arena, sin requerir periodos de luto que podrían amortiguar el entusiasmo. La infraestructura económica que había apoyado la carrera de Ferox se adaptó sin problemas a las nuevas estrellas. Los sistemas de apuestas transfirieron algoritmos de análisis de su estilo de lucha a la predicción de resultados para sus sucesores. Los comerciantes reemplazaron su imagen en sus productos con rostros más frescos que representaban violencia actual en lugar de histórica. La maquinaria de la brutalidad mercantilizada continuó operando sin interrupción. Las hijas de senadores romanos enviaban regalos a las celdas de los nuevos gladiadores, expresando la misma admiración por la violencia masculina que había elevado a Ferox al estatus de celebridad. Las cartas contenían frases idénticas, fantasías idénticas, mecanismos idénticos para transformar asesinos en objetos de deseo aristocrático. El romance, como todo lo demás en el sistema, seguía patrones reproducibles. Las ciudades provinciales construyeron arenas inspiradas en el Coliseo, cada una requiriendo su propio suministro de gladiadores entrenados según los métodos romanos. El sistema se expandió geográficamente mientras mantenía la consistencia de la función, extendiendo la infraestructura de una crueldad normalizada a través de territorios donde las poblaciones locales aprendieron a aplaudir la muerte coreografiada. El imperio significaba exportar no solo leyes y lenguaje, sino entretenimiento construido sobre el sacrificio humano. Las campañas militares continuaban produciendo la materia prima, cautivos que podían ser procesados en gladiadores a través de técnicas perfeccionadas en innumerables sujetos anteriores. Las guerras servían múltiples propósitos, pero una función constante era alimentar el sistema de la arena con cuerpos frescos que podían transformarse en intérpretes. La conquista y el entretenimiento formaban una relación simbiótica que justificaba la expansión a través de la demanda popular de nuevos espectáculos. El emperador que había elogiado a Ferox murió de causas naturales, reemplazado por sucesores que mantenían políticas idénticas con respecto a los juegos de gladiadores. El liderazgo político cambiaba, pero el compromiso institucional con el entretenimiento de la arena permanecía constante a través de las dinastías, demasiado arraigado en la cultura romana para ser afectado por meros cambios de personal. El sistema había alcanzado la independencia de los tomadores de decisiones individuales. Pasaron décadas, pasaron siglos. El propio Imperio Romano eventualmente colapsó, pero para entonces el concepto de la violencia organizada como entretenimiento de masas se había extendido por toda la civilización humana. Diferentes culturas desarrollaron variaciones sobre el tema, pero el principio central, transformar el sufrimiento humano en espectáculo popular, demostró ser notablemente duradero a través del tiempo, la geografía y los sistemas políticos. Las sociedades modernas crearon sus propias versiones de la arena, adaptando técnicas antiguas a tecnologías contemporáneas, mientras preservaban la función esencial, la conversión sistemática de la tragedia individual en entretenimiento colectivo. La maquinaria evolucionó, pero su apetito permaneció constante. El chico que había sido vendido por 120 denarios fue olvidado, pero el sistema que lo había consumido continuó operando bajo diferentes nombres, en diferentes idiomas, sirviendo a audiencias que se creían más civilizadas que los romanos mientras participaban en transacciones idénticas. La máquina requería carne.
y la carne siempre estaba disponible por el precio correcto. La crueldad se había vuelto ordinaria, no a través del caos, sino a través de una estructura que sobrevivía a todos sus participantes.